En una época donde el honor, la valentía y la lealtad eran las virtudes más preciadas, surgió una mujer cuya leyenda resonaría a través de los siglos, Mugying, la invencible dama guerrera de la dinastía Song. Su historia está llena de aventuras, ingenio, amor y sacrificio, marcando su lugar entre los héroes más grandes de China. Mugying nació en una familia peculiar. Su padre, Mu Yu, era un líder de bandidos que gobernaba una fortaleza inexpugnable conocida como el Monte Mu. Aunque vivían al margen de la ley, su familia seguía un código de honor: proteger a los inocentes y resistir la corrupción del imperio. Desde pequeña, Mugying fue entrenada en artes marciales, tácticas de guerra y filosofía. Era hábil con la espada, el arco y la lanza, y pronto superó a los hombres más fuertes de la fortaleza. Mugying no era solo fuerte, también era inteligente y astuta. Su padre a menudo bromeaba diciendo que su mente era un arma tan poderosa como su espada. Sin embargo, en una sociedad donde las mujeres rara vez lideraban, muchos dudaban que pudiera igualar a los héroes varones de su tiempo. Durante la época en que Mugying alcanzó la mayoría de edad, la dinastía Song enfrentaba constantes amenazas de los invasores Khitan. La defensa del imperio recaía en la familia Yang, una dinastía de guerreros legendarios. Los Yang eran famosos por su lealtad al emperador y sus habilidades en batalla, pero enfrentaban un desafío inesperado: necesitaban un método para romper una formación militar conocida como la formación del cielo cerrado. El joven general Yang Songbao, miembro de la familia, fue enviado a buscar la ayuda de Mu Yu, pues se decía que el clan Mu poseía los conocimientos necesarios para desmantelar la formación. Songbao llegó al Monte Mu con una propuesta diplomática, pero fue capturado por los guerreros de Mu. Fue entonces cuando Mugying lo conoció. Aunque Songbao era valiente, Mugying lo superó en combate y estrategia. En lugar de verlo como un enemigo, quedó impresionada por su determinación y nobleza. Después de varios enfrentamientos y discusiones estratégicas, los dos comenzaron a desarrollar un mutuo respeto que pronto se convirtió en amor. Mugying convenció a su padre de ayudar al imperio, pero bajo una condición: ella lideraría la misión junto a Songbao. Su matrimonio se celebró en la fortaleza, marcando la unión de dos familias guerreras. Mugying y Songbao marcharon al campo de batalla para enfrentarse a la temible formación Khitan. La formación del cielo cerrado era una estrategia casi invencible que utilizaba movimientos rápidos y precisos para confundir y rodear a los enemigos. Ningún general Song había logrado romperla. Mugying, con su ingenio, ideó un plan basado en maniobras de distracción y emboscadas. Durante la batalla, lideró un escuadrón de élite disfrazado de aldeanos, atrayendo al enemigo hacia un valle estrecho donde las tropas Song los esperaban. Con una combinación de estrategia y valentía, rompió la formación, asegurando una victoria decisiva. Esta hazaña consolidó su reputación como una comandante brillante. Fue nombrada general y recibió el respeto tanto del emperador como de sus compañeros de armas. La paz no duró mucho. Los Khitan regresaron con más fuerza, y la familia Yang fue llamada nuevamente a la acción. Mugying lideró numerosas campañas junto a Songbao, enfrentándose no solo a enemigos externos, sino también a las intrigas de la corte imperial. En una de sus misiones más peligrosas, Mugying y su ejército fueron enviados a defender una ciudad clave bajo un asedio masivo. Durante semanas, resistieron ataques constantes, agotados y con pocas provisiones. En este periodo, Mugying mostró no solo su habilidad militar, sino también su compasión y liderazgo. Animó a sus soldados, compartió sus escasas raciones con ellos y luchó junto a sus tropas en el frente. Sin embargo, el precio de la guerra fue alto. Songbao cayó en batalla, defendiendo a Mugying y a sus soldados de un ataque sorpresa. Devastada por la pérdida de su esposo, Mugying juró continuar la lucha en su honor. Mugying se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para el pueblo Song. Lideró a las tropas hasta expulsar a los Khitan y asegurar la frontera. Después de años de servicio, regresó al Monte Mu, donde dedicó su vida a entrenar a la próxima generación de guerreros.
La historia de Mugi no es solo un relato de batallas y victorias, sino también de amor, sacrificio y la lucha por la justicia en un mundo lleno de desafíos. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva de China como un ejemplo de valentía y liderazgo, demostrando que el heroísmo no tiene género. Hasta el día de hoy, Mugi es venerada como una heroína en la literatura, la ópera y la cultura popular china. Su historia sigue inspirando a generaciones, recordando que incluso en los momentos más oscuros, el coraje y la astucia pueden cambiar el destino de una nación.